Bien. Muy buenas tardes. Les saluda Arturo Can de la Dirección de Formación Inicial Docente. Les damos la bienvenida a esta reunión de asistencia técnica virtual sobre la norma técnica de disposiciones que regulan la gestión de los servicios y procesos académicos en las escuelas de educación superior pedagógica públicas y privadas. Vamos a dar unos minutos para que puedan conectarse más participantes. A las 3:05 vamos a iniciar. Ya hemos compartido en el chat el enlace para su asistencia y también para que puedan ir registrando sus consultas. Muchas gracias. Muy bien, nuevamente muy buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos su participación en esta última jornada que vamos a tener en esta semana con motivo de esta norma técnica. Comentarles que hemos iniciado desde la semana pasada, el viernes, con una reunión dirigida sobre este mismo documento normativo a las direcciones regionales de educación.
El día de ayer tuvimos lo mismo con las escuelas y hoy día vamos a continuar y culminar con los institutos. Muy bien, como les habíamos comentado, vamos a abordar la norma técnica aprobada mediante resolución ministerial 244, eh, que establece estas disposiciones que regulan la gestión de los servicios y procesos académicos. Sin antes manifestarles el saludo de nuestro director encargado del Cantoral, de nuestra coordinadora de gestión de la información, Isabel Cóndor, y de todo el equipo de la IFOIT. Para comentarles de manera inicial que tal como ya habíamos conversado hace unos meses en cuanto a la RM 130 que aprueba los nuevos lineamientos académicos generales, a diferencia de la propuesta normativa que se tenía en el año 2019 con la RM 441 que aprobaba los LAG de ese entonces, esta nueva versión de la norma se ha dividido en dos partes. Lo que conocemos como los LAG, básicamente ahora van a abordar todo lo que es la gestión curricular de la formación inicial docente. Y esta norma complementaria de servicios y procesos académicos justamente va a abordar esta parte, este componente vinculado a los requisitos y procedimientos para los servicios que se brinda como parte de la formación inicial docente. Es así que la estructura, como ustedes pueden ver y seguramente ya lo han revisado, trata de estos servicios, tanto externos como servicios de oficio y servicios internos que se desarrollan en las instituciones. La norma tiene como objetivo establecer disposiciones que regulan la gestión de los servicios y procesos académicos relacionados con la formación inicial docente en las escuelas de educación superior pedagógica públicas y privadas, promoviendo un servicio educativo integral orientado al desarrollo de las competencias del perfil de egreso. Aquí, como les había indicado, hay que recalcar bastante este tema, de que la normativa que se está aprobando aplica para lo que es la formación inicial docente, a diferencia de las anteriores que también incluían otro tipo de servicios académicos. Si bien la norma se elabora para regular el servicio que se da en las escuelas, hay que considerar también que en tanto se encuentran en proceso de adecuación los institutos, también les aplica esta normativa, con excepción de todo aquello que esté relacionado a la obtención del grado de bachiller y el título de licenciado en educación. En ese sentido, los estudiantes que se encuentran cursando una carrera profesional en un instituto, al final de su proceso formativo, en tanto, digamos, todavía no logren el licenciamiento institucional, tendrían que obtener el título de profesor respectivo en base a la normativa del 2010. Hay dos definiciones importantes que hay que mencionar en esta normativa, que también ya es de conocimiento de muchos de ustedes en cuanto a cómo se están dando los cambios en el registro y reporte de información académica. Lo primero es que el CIA que conocíamos y que hemos venido desarrollando en estos últimos años, pues va a tener una modificación. Esta nueva versión del sistema, esta nueva versión llamamos CIA versión 2 o CIA 2.0. Ese es el sistema informático a partir del cual se va a realizar el reporte periódico de información, pero ya consolidada, que cada escuela o instituto nos va a remitir esa información, de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento de la Ley 3512. Por otro lado, se plantea un sistema de registro académico institucional. Este sistema es el que va a ser desarrollado, va a estar implementado y gestionado directamente por cada institución, por la escuela o el instituto, a fin de, a partir de ese sistema, hacer la gestión de sus procesos académicos. Allí es donde se van a registrar las matrículas, las reincorporaciones, las licencias, las reservas, se van a registrar ahí también los traslados, se van a registrar las calificaciones, entre otra información que vamos a ir conversando en la tarde de hoy. Cabe también señalar aquí que si bien se menciona un sistema de registro académico institucional, no se está pretendiendo que en el corto plazo todas las instituciones ya cuenten con un sistema, digamos, establecido para ello o, digamos, diseñado para tal fin.
Esto sabemos que es un proceso y que puede que incluso haya otras alternativas a esto. Desde la IFOID no se pretende que todas las instituciones cuenten con un sistema privativo, es decir, pago para esto. También hay opciones libres o también pueden hacer uso de bases de datos u otras soluciones que permitan llevar un adecuado registro de la información académica. Lo que sí estamos promoviendo con esta normativa es que justamente el desarrollo, la gestión y las decisiones académicas que subyacen a esas decisiones, pues tienen que ser tomadas, asumidas y registradas por la propia institución. Considerando también para ello estas situaciones que se presentaban en las cuales el generar o gestionar información a través del CIA en su primera versión podía tener algunas demoras para su atención o para su registro. Entonces, en tanto que ya las instituciones van a poder hacer esa gestión de manera interna de sus procesos académicos, ya no se tendrían esas demoras y más bien las decisiones institucionales que se van a tomar pueden ustedes plantearlas directamente en su propio sistema o base de datos que vayan a manejar. Ahora sí, en cuanto a lo que son los servicios externos, estos servicios son los que se ofrecen a solicitud del estudiante, del postulante. El primer servicio, a partir del cual, digamos, se desarrollan todos los demás, es el servicio de matrícula, en el cual existen dos posibilidades: la matrícula del ingresante y la matrícula de estudiantes. Para la matrícula del ingresante se establecen como requisitos la ficha de matrícula y también, en caso no lo haya presentado en la admisión, el certificado de estudios correspondiente. En cuanto al requisito para los estudiantes, es que del segundo al octavo ciclo deban haber aprobado el 75% o más de los créditos del ciclo anterior y de los créditos acumulados. Mientras que en noveno y décimo ciclo se tiene que haber aprobado el 100% de los créditos del ciclo anterior y de los créditos acumulados. Esto está en atención a lo que se señala en el reglamento de la ley 512, ¿no? En el cual ya se están estableciendo estos porcentajes de aprobación de créditos. Si bien es cierto que en los LAJ anteriores se había hecho un cambio en el porcentaje de créditos solicitado para la matrícula en octavo ciclo, esto ya en esta normativa se ha hecho el ajuste para que sea coherente con lo que se ha establecido en el reglamento, ¿no? Que son estos pesos de 75% para la matrícula hasta el octavo ciclo y del 100% para la matrícula del noveno y décimo ciclo. Cabe precisar que el proceso de matrícula se debe realizar previo al inicio de clases en el periodo académico respectivo. Asimismo, se indica que la escuela tiene que consignar la información referida a la matrícula dentro del mes siguiente de iniciado el periodo académico en su propio sistema de registro académico institucional. Se señala también, y esto se recoge de la ley y el reglamento, que el estudiante o ingresante que no se matricule dentro de los 20 días hábiles siguientes de iniciado el proceso de matrícula y que no realice la reserva de la misma, pierde su condición de estudiante o pierde su vacante. Hay que indicar que justamente dentro de estos procesos que se pueden desarrollar, que pueden solicitar el estudiante o el ingresante, se encuentra también la reserva de matrícula, que puede ser presentada a la Dirección General de la institución por el ingresante o el estudiante hasta 20 días hábiles de iniciado el proceso de matrícula. La Dirección General de la institución realiza la aprobación de esta reserva mediante una resolución directoral hasta antes de que inicie el periodo académico. Dicha información tiene que ser registrada en el sistema de registro académico institucional, consignando allí la duración de la reserva. También se precisa que la licencia de estudios puede ser realizada, y en este caso esto es únicamente realizado por el estudiante, porque esto se hace posterior a la matrícula. Esto se realiza en cualquier momento del desarrollo del periodo académico.
el estudiante tiene la posibilidad de, ante alguna situación que se le presente, pedir esta licencia de estudio. La solicita ante la Dirección General de la institución, instancia que deriva el expediente a la Unidad de Bienestar y Empleabilidad o la que haga sus veces en la institución, a fin de que pueda verificar las causas que generan el otorgamiento de esta licencia, según lo que está establecido en la norma técnica y también lo que se disponga en cada institución, su reglamento institucional. Va a haber una serie de causas que pueden llevar a que se otorgue la licencia de estudio. Se emite este informe, se deriva a la Dirección General, quien aprueba mediante resolución directoral y se señala ahí también el plazo por el cual va a durar esa licencia. Esta resolución tiene que ser aprobada hasta antes de finalizado el periodo académico. Y nuevamente, y esto va a ser una constante en casi todos los procesos, es que esas decisiones institucionales aprobadas mediante resoluciones directorales van a tener que ser registradas en el sistema de registro académico institucional, consignando la duración de la licencia. Es importante señalar que la institución tiene que realizar el seguimiento, monitoreo y alerta periódica a los estudiantes sobre el plazo máximo de reserva o licencia. Y esto vamos a verlo después en otros procesos, porque es importante que desde la misma institución se vaya haciendo este seguimiento. El ingresante o el estudiante en este siguiente proceso, que es el de reincorporación, va a presentar su solicitud de reincorporación hasta un día hábil previo al inicio del proceso de matrícula. Esta solicitud la presenta ante la Dirección General de la institución, quien se encarga de hacer la aprobación mediante una resolución directoral hasta antes de que finalice el proceso de matrícula. Nuevamente, esta reincorporación es registrada en el sistema de registro académico institucional a fin de determinar que el estudiante ya está reincorporado, ya ha continuado sus estudios. La reincorporación tiene un par de supuestos. El primero es que, considerando que puede ser hasta por un periodo de 2 años, esta licencia o esta reserva, puede haber una situación en la que la institución haya hecho algún ajuste en su programa de estudios, en su plan de estudios. Esto va más que todo para las escuelas, que son las que van a poder hacer esta elaboración de propuestas curriculares contextualizadas, pero de haber esa diferencia curricular, pues tendría que evaluarse si es que existe condiciones para que ese estudiante pueda reincorporarse, tales como que siga existiendo el programa de estudios, que exista la modalidad, en el caso de escuelas, y que se tenga disponibilidad de vacantes. En el caso, si existe el programa, si existe la modalidad, pero digamos, se haya presentado alguna variación en el plan de estudios, corresponde que no únicamente se haga la reincorporación, sino que a su vez también se desarrolle un proceso de convalidación de estudios, a fin de poder determinar qué cursos son convalidables, qué cursos se pueden convalidar de esa formación y qué cursos serían pendientes de ser subsanados. Aquí también lo que mencionábamos de hacer este seguimiento, de esta alerta periódica sobre los plazos, es que si el periodo de reserva de matrícula o de licencia finaliza sin que el estudiante se reincorpore o solicite una ampliación, en el caso todavía cuente con tiempo de acuerdo a la normativa, se pierde la vacante o la condición de estudiante. Eso es muy importante y esto nos lleva a recordar lo que está señalado en la RM 130-2025, que aprueba los nuevos LAG, en el cual se indica que las instituciones deben desarrollar una sesión de inducción con sus estudiantes ingresantes a fin de justamente darles todas las indicaciones sobre sus responsabilidades, sobre sus derechos, sobre los procesos académicos, sobre los requisitos, plazos, etcétera. Porque sabemos que se pueden dar estas situaciones en que los estudiantes, por desconocimiento, por otros motivos, no lleven un adecuado control de este tiempo que están solicitando de reserva o de licencia, que puede generar a que peligre su continuidad como estudiantes en el instituto.
Entonces, eso es importante señalar y es importante que se hagan estas sesiones de inducción como está estableciendo SLAC y que también se dé a comunicar esta información tanto de manera física en las instalaciones del instituto como también en medios virtuales para que los estudiantes tengan presentes esos plazos, evitando así situaciones en las que después los estudiantes puedan considerar que se les está generando alguna eh, dificultad o se está poniendo trabas a su formación, cuando en realidad aquí hay una responsabilidad también de parte del estudiante de saber los plazos máximos que la institución ha determinado que puede tener licencia, que puede tener una reserva y los plazos máximos que tendría para hacer su reincorporación. Caso contrario, el estudiante pierde esa condición y tendría que, si desea continuar sus estudios, pues volver a ingresar al instituto. El siguiente proceso que se desarrolla en la norma tiene que ver con el traslado. Y aquí es donde, digamos, se da un cambio en tanto traslado como convalidación, que son procesos que van de la mano, con relación a lo que estaba en los LAJ anteriores. El estudiante tiene dos posibilidades en el traslado. Hacer un traslado interno, que es a la misma institución, o hacer un traslado externo a otra institución. En el caso de un traslado interno, lo puede hacer para hacer un cambio a otro programa de estudios o a otra modalidad, nuevamente enfatizando que las modalidades corresponden ya a las escuelas que están licenciadas. En tanto, licencian dichas modalidades. Mientras que el traslado externo se hace ya sea al mismo programa de estudios, a otro programa de estudios o a otra modalidad. Para el caso del traslado interno, el requisito es la solicitud dirigida al director general de la institución. Y para el caso del traslado externo, además de la solicitud, tiene que adjuntarse el certificado de estudios de la institución de origen. Sí es una condición para ambos tipos de traslado que el estudiante debe haber concluido y aprobado por lo menos el primer ciclo académico del programa de estudios de origen. Puede ser que esta estudiante provenga ya sea de un instituto, provenga de una escuela o provenga incluso de una universidad. Pero en todos los casos tiene que haber aprobado mínimamente el primer ciclo académico de ese plan de estudios. El traslado de manera regular se desarrolla entre el segundo y el octavo ciclo académico del programa de estudios. Es decir, allí no había ninguna dificultad en que vengan estudiantes que soliciten ese traslado y que se les pueda hacer una evaluación y se les pueda ubicar en esos periodos académicos, en esos ciclos académicos. En el caso del noveno y décimo ciclo, el traslado se considera, pero para casos excepcionales, eh, considerando motivos bastante puntuales, tales como que haya un grave estado de salud personal o familiar que genere que este estudiante deba trasladarse a otra institución, por un tema de cercanía al centro donde se atiende, por un tema de cercanía a donde vive esta persona, este familiar suyo. Puede ser también por un cambio de residencia permanente que tenga esta persona. Es decir, vivía en una región X y por motivos familiares, laborales o lo que sea, debe trasladarse a una región que va a impedir que pueda seguir sus estudios. Entonces, allí también puede generarse esta excepcionalidad. Y también puede darse en casos de falta de promociones posteriores o que vengan después de la que está llevando esta persona en el programa de estudios de la institución de origen. Se da el caso de que tenemos estudiantes que ya se van quedando en- eh, van subiendo de años, pero se van quedando, digamos, más aislados porque puede que sus compañeros ya estén acabando y esas personas se van retrasando en algunos cursos y va generándose esa situación en la que ya no haya más promociones donde pueda incorporarse. Entonces, en esos casos, en tanto que no se puede atender, digamos, a una única persona en un plan de estudios, eh, debido también a que esto afecta la capacidad operativa de la institución, podría también darse esa situación de que haga ese traslado a otra institución donde sí se cuente con promociones en, en un ciclo bastante similar al que está estudiando para que pueda hacer su traslado y continuar allí sus estudios sin que eso retrase mucho su egreso de la institución. Asimismo, también pueden establecerse otras
posibilidades que cada institución tendría que definir en su reglamento institucional. De manera general, el, el flujo que sigue el traslado va de que el estudiante presenta su solicitud, que tiene que hacerlo antes de culminado el proceso de matrícula, lo, lo solicita a la Dirección General, que deriva este expediente a la comisión de traslado. La comisión de traslado tiene que estar conformada por el jefe de unidad académica y por el coordinador académico como mínimo, o quienes hagan sus veces. Esta instancia emite el informe para aprobación de traslado o para denegatoria a partir de la evaluación de la documentación. Si es una denegatoria, se comunica a la dirección y la dirección a su vez lo comunica al estudiante, al solicitante, y si consideran que se puede realizar el traslado, se comunica a la dirección y la dirección aprueba ese traslado hasta antes del inicio del periodo académico mediante una resolución directoral, la cual nuevamente es registrada en el sistema de registro académico institucional. Allí precisar que el coordinador académico al que se refiere esta comisión, pues es el programa de estudios a la cual se busca trasladar a este estudiante, a fin de que puedan hacer justamente una revisión de la idoneidad de esa formación para ver si ese estudiante puede ser trasladado a dicho programa de estudios. Un proceso, digamos, que va casi de la mano con el traslado es la convalidación, en el cual el estudiante presenta su solicitud, presenta su certificado de estudios y también acá tiene que presentar sus sílabos, hasta antes de iniciado el proceso de matrícula. La Dirección General nuevamente deriva este expediente a la misma comisión de traslado, que es una comisión que ve esos dos temas, ¿no? Que ve tanto traslados como convalidaciones, porque en algunos casos esto va de la mano, sobre todo cuando son traslados externos. Bueno, también puede ser para traslados internos, dependiendo de la similitud del programa de estudios. En esta comisión de traslado emite el informe de convalidación, en el cual determina los cursos convalidados y por subsanar según corresponda. A partir de ese informe de convalidación, se aprueba la resolución directoral hasta antes de finalizar el proceso de matrícula, en el cual se anexa esta información de cuáles son los cursos que están convalidados, cuáles son los que tienen que ser subsanados, y toda esta información se registra en el sistema de registro académico institucional, a partir de lo cual se va a determinar aquellos cursos que estaría pendiente de llevar a ese estudiante. La convalidación aplica tanto para lo que es el traslado, aplica para lo que es la reincorporación, lo que hablábamos hace unas diapositivas. En caso, en esos 2 años que demore la reserva o licencia, se dé un cambio del plan de estudios. También aplica para lo que hablamos del reingreso, es cuando el estudiante pierde su condición de estudiante o decide él mismo de manera voluntaria dejar de estudiar y después de unos años decide regresar y puede hacer este proceso para que se le pueda validar, se le pueda considerar esta formación previa y se pueda hacer una convalidación y una ubicación en el ciclo que corresponda. Pero adicionalmente se señala que la convalidación puede ser desarrollada o puede ser solicitada por cualquier estudiante que está ingresando a la institución, justamente para poder reconocer esta formación superior que haya tenido antes. Hay personas que vienen con una formación previa, que han hecho algunos estudios completos o inconclusos y podrían solicitar esta convalidación, de tal manera que la comisión de traslado pueda revisar esta formación, ver si existe una equivalencia y con eso pueden lograr que algunos cursos se les reconozcan y sean convalidados. Esto también es previo a la culminación del proceso de matrícula para poder con ello determinar los cursos en los que tiene que matricularse la persona. La convalidación se desarrolla cuando el curso propuesto para ser convalidado con otro del plan de estudios de destino tiene por lo menos el 70% de similitud en los contenidos, además de tener igual o mayor número de créditos. También existe la posibilidad de hacer la convalidación de 2 cursos hacia un curso de plan de destino, siempre que estos cursos
tengan por lo menos el 50% de similitud cada uno de estos cursos en el contenido con el curso que se va a convalidar. Y que, bueno, la suma de los créditos de ambos cursos sea igual o supere el número de créditos del curso que se va a convalidar. ¿Dónde no procede la convalidación? La convalidación no procede en caso de cursos desaprobados. De ahí la importancia de revisar tanto los sílabos de cada curso como el certificado de estudios para identificar si se tienen o no aprobados los cursos. No procede en cursos u otras experiencias formativas del componente de formación específica cuando se cambia de programa de estudios. En estos casos, hay que señalar que la formación específica, por ejemplo, no puede ser convalidada en ningún programa a otro. Son específicos para cada programa. Y en el caso de módulos de práctica e investigación, no corresponde hacer una convalidación de los módulos que se desarrollan del séptimo al décimo, cuando hay un cambio de programa de estudios. Esto se sustenta en que la práctica en esos últimos ciclos es mucho más intensa. A diferencia de la práctica en los primeros módulos, que si bien también está vinculada a la especialidad, pero al ser una práctica que se desarrolla de manera más esporádica, con solo algunas sesiones, algunas ayudantías, algunas pocas sesiones durante el año, entonces es factible poder hacer esta convalidación, ya que en el fondo u objetivo de estos primeros módulos está más pensado en el desarrollo de las competencias vinculadas a la planificación, a la conducción y a la evaluación de manera general, y no tanto están viendo el tema de manejo disciplinar en el desempeño pedagógico del estudiante. Entonces, en tanto que se desarrolla de esa manera la práctica, sí se ha considerado que puede hacerse la convalidación del primero al sexto módulo. En cambio, del séptimo al décimo, ya por esa especificidad y esa carga en cuanto a la práctica más intensiva, es que ya no se puede hacer esa convalidación si es que es un cambio de programa de estudios. Ahora sí, los siguientes dos procesos que vamos a comentar, los vamos a mencionar de manera general para el conocimiento de los institutos, pero siempre hay que recordar que tanto el otorgamiento del grado de bachiller como el otorgamiento del título de profesor, perdón, el título de licenciado, están pensados y están propuestos únicamente para las escuelas que tienen programas de estudios licenciados. En el caso de institutos que tienen carreras en educación, se rigen bajo lo establecido en la normativa del 2010 para la obtención del título de profesor, ¿no? Entonces, esto solamente es a manera ilustrativa y referencial, en tanto que ustedes están en proceso de licenciamiento, entonces sí es bueno que lo conozcan, pero no es de aplicación en este momento para los institutos. Para el caso del grado de bachiller, lo que establece la norma y lo recoge de la ley 3512 es que se presentan como requisitos la solicitud, el documento que acredite el conocimiento del idioma extranjero o lengua originaria, el certificado de estudios, que señale la aprobación del total de créditos, y el documento que acredite la aprobación del trabajo de investigación o proyecto de innovación. En el caso del dominio del idioma, se solicita, de acuerdo a esta normativa y de aplicación para las escuelas, el nivel A2 del Marco Común de Referencia Europeo, que es un básico, y esto aplica para todos los programas de estudio, salvo el idiomas inglés. En idiomas inglés se solicita un B2 según el marco común de referencia, es un intermedio alto. Y en caso de lengua originaria, esto va a variar de acuerdo al nivel de vitalidad de cada lengua, ¿no? Y estos niveles los pueden encontrar en los DCBN de Educación Intercultural Bilingüe, y también se hace una precisión en los nuevos LAG, ¿no? De qué niveles se consideran, de acuerdo a esos 5 niveles que están establecidos en los DCBN, cuáles son los niveles que corresponden de acuerdo al al nivel de vitalidad de la lengua. En cuanto al trabajo de investigación o proyecto de innovación, y nuevamente enfatizamos únicamente para escuelas con programas licenciados, existen dos posibilidades de acuerdo a la ley: un trabajo de investigación o un proyecto de innovación. El trabajo de investigación puede presentarse, se sugiere según la normativa que se ha aprobado, es que puede presentarse mediante un estado del arte, puede presentarse mediante una investigación documental o puede presentarse mediante una investigación descriptiva.
Estos tipos de investigaciones no generan, digamos, una mayor complejidad a nuestros estudiantes, en tanto que en nuestra ley 3512, para el caso de los de grado, de bachiller, no nos exceptúa de hacer un trabajo de investigación, un proyecto de innovación, como sí pasa con la ley universitaria 3220, que tiene el bachiller automático. Eso no aplica para las escuelas licenciadas, porque tenemos otra normativa bajo la cual nos regimos. En ese sentido, lo que se ha previsto más bien es que ese trabajo de investigación pueda servir de base al desarrollo de la tesis para el título de licenciado. Obviamente, considerando que el documento presentado en esta investigación, pues no puede ser copiado tal cual o transcrito tal cual en el desarrollo de la tesis, porque esto saltaría el nivel de similitud, sino que, digamos, la información que se ha trabajado, el conocimiento adquirido al desarrollar este trabajo, sirva de marco para poder establecer el- la base de la tesis, ¿no? Sin tener que estar, sin tener la necesidad de copiar todo este documento, sino más bien sirva de base para su desarrollo. Otra posibilidad es el proyecto de innovación. Este proyecto de innovación eh, se establece una duración o una implementación como mínimo de 2 años consecutivos en una institución educativa de la educación básica, ya que tiene que considerar tanto una etapa de investigación diagnóstica para identificar los problemas que se quieren abordar, una etapa de implementación, de ejecución de esta innovación, y justamente señale cuál es la originalidad que se va a desarrollar, o cuál es la metodología que se está empleando, y tiene que tener una etapa de evaluación de esos resultados, de también establecer cómo puede ser sostenible, cómo puede ser replicable esta intervención. En tanto que requiere toda esa complejidad en trabajo, un proyecto de innovación de esta envergadura, lo que se señala en la norma, que si bien se establece esta posibilidad para el trabajo que se pida para el bachiller, más bien este proyecto de innovación se considere en las escuelas para la obtención del título de licenciado, mediante esta figura que señala la ley de proyectos equivalentes, de la cual vamos a hablar en unos momentos. Pero justamente esa mirada nos permite nuevamente regresar al punto que hemos señalado con el trabajo de investigación, que es no generarle un mayor trabajo, un mayor esfuerzo a nuestros estudiantes, a fin de que no tengan que hacer dos trabajos demasiado complejos para obtener el grado y el título, sino que más bien puede hacer un trabajo complementario. Y en este caso, si se habla de hacer un proyecto de innovación con esas características, más bien esa investigación diagnóstica que va a dar pie al desarrollo del proyecto de innovación, es lo que podrían presentar nuestros estudiantes para cuando soliciten el grado de bachiller, ¿no? Nuevamente, en el caso de las escuelas estamos hablando. Para el título profesional de licenciado en educación, en el caso de escuelas con programa de estudio licenciado, pues el requisito es la solicitud, el documento que acredite contar con el grado de bachiller registrado en la SUNEDU y el documento que acredite la aprobación de la tesis, el trabajo de su licencia profesional o el proyecto equivalente. En el caso de tesis, estas tesis pueden ser de enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto, y en la norma se establecen unas posibilidades. También pueden darse otras modalidades de estudio. En el caso de suficiente profesional, existen dos posibilidades para las escuelas licenciadas. Uno es para bachilleres en general, donde tengan que sistematizar una práctica profesional de 2 años lectivos, consecutivos o no. Aquí con la salvedad de que estamos hablando ya de un ejercicio profesional, es decir, que este bachiller tiene que tener contrato docente, ¿no? Dentro de esta suficiencia no se va a incluir lo que es la práctica preprofesional. En el caso de los bachilleres que se encuentren en el quinto superior, más bien sí se reconoce este mérito de estar en esa ubicación y para ellos esta posibilidad de presentar una sistematización de su práctica, de su experiencia profesional, se hace de un solo año lectivo. Entonces se dan algunas condiciones para que se pueda, digamos, promover este trabajo entre los primeros, entre los estudiantes que están en el quinto superior. En cuanto a proyectos equivalentes, aquí es donde mencionábamos que está esa posibilidad de que aquí se desarrolle el proyecto de innovación y también está esta posibilidad de hacer un proyecto integrador.
El proyecto integrador al que nos referimos en esta norma tiene estas características de que se ejecute también en la educación básica, en el cual se promueva la integración de diversas áreas, justamente para el logro de algún objetivo específico, resultado específico en los aprendizajes de los estudiantes, en la gestión o vinculadas con algún tema de desarrollo de competencias personales de los mismos estudiantes. Entonces, de esa manera es como se está también viendo el proyecto integrador, en el cual este estudiante, cuando esté elaborando en la educación básica o incluso cuando esté haciendo sus prácticas de los últimos años, pueda hacer esa movilización de diferentes áreas en torno a un objetivo. Parte también de identificar esas necesidades, plantearse la alternativa de solución integradora en este caso, y después evaluar los resultados y posible sostenibilidad y escalabilidad de la misma, así como otros tipos de proyectos que la institución pueda determinar. De manera resumida, para la elaboración de tanto del proyecto como ya del trabajo de investigación o el proyecto de innovación o el trabajo de suficiencia o el proyecto equivalente, se señala pues de que el estudiante o grupos de 2 o 3 estudiantes, con excepción del trabajo de suficiencia, donde sí se hace de manera individual, se presenta la solicitud de aprobación de este proyecto. Se presentan a la unidad de investigación o la que haga sus veces, y aquí en esta solicitud ya estos estudiantes pueden solicitar quién va a ser su docente asesor, o puede, digamos, la unidad de investigación, en caso no se haga, determinar este docente asesor, que tiene que ser del programa de estudios al que pertenecen estos estudiantes. Por ejemplo, son estudiantes de educación primaria, el docente es de educación primaria, en el caso de ser su asesor. Este docente asesor acompaña al estudiante o grupo de estudiantes en la elaboración de su proyecto, en la revisión de su proyecto, hacen los ajustes y a partir de que considera que ya está adecuado ese proyecto, emite su informe de viabilidad. Lo remite a la unidad de investigación, quienes solicitan a la Dirección General que, la aprobación del proyecto mediante una resolución directoral. Esa resolución directoral, una vez aprobada, es comunicada al estudiante o grupo de estudiantes, y a partir de ese momento corre el plazo para que ellos ejecuten ese trabajo de investigación. Durante todo ese desarrollo de trabajo de investigación, los estudiantes cuentan con esta asesoría de su docente, y cuando ya el docente evalúa que el trabajo está concluido, que está adecuado de manera óptima, pues emite su informe de expedito a la unidad de investigación. Una vez que ya se tiene esta conformidad del docente asesor, el estudiante o grupo de estudiantes solicitan la sustentación o presentación dependiendo del trabajo, ¿no? Si hablamos de trabajos de investigación, si hablamos de tesis, es sustentación. Si hablamos de proyectos de innovación, trabajo de suficiencia, es más una presentación. Solicitan a la unidad de investigación verifica que cumplan todos los requisitos, verifica también la originalidad del trabajo, y aquí la unidad de investigación va a poder hacer uso de algún software para identificar esta similitud, o también puede hacer una revisión exhaustiva de manera directa para poder encontrar si existe alguna similitud. No hay allí alguna restricción en cuanto a que tengan que usar un software determinado. A partir de que se cumplan con ciertos mínimos de niveles aceptables de similitud que la norma establece para cada tipo de trabajo, pero que incluso las instituciones, en este caso las escuelas, pueden ajustar mucho más. Por ejemplo, si para un tipo de trabajo establecemos en esta norma un mínimo de 20% de similitud, o sea, un máximo, perdón, eh, las escuelas pueden ajustar mucho más y señalar que el máximo de similitud permitido no va a ser 20, sino que va a ser 15, va a ser 10. Esos niveles que siempre tienden a ser mucho más rigurosos, ya es potestad de que cada institución lo vaya generando. Eh, una vez que, digamos, se tiene
ya este documento revisado, que ese porcentaje de similitud, ya sea que sea a través de una aplicación o ya sea que es una revisión de parte de la unidad, demuestra que está por debajo de esos niveles establecidos, pues se señala que ya este trabajo ya puede pasar a los lectores informantes. Se designan ahí dos lectores informantes, los cuales también son docentes del programa de estudios, a fin de que tengan justamente esa experiencia, ese conocimiento sobre el tema del que trata la investigación. Estos dos lectores informantes, de manera conjunta, revisan el documento y emiten un único informe de lectura. Lo remiten a la unidad de investigación y la unidad de investigación designa al jurado calificador, conformado por estos dos lectores informantes, nuevamente del programa de estudio respectivo, y a ellos se suma un personal jerárquico de la institución. Estos tres son los integrantes del jurado calificador. Se determina la fecha de sustentación que para el caso de las escuelas, y nuevamente, todo esto es para escuelas, para el caso de las escuelas puede determinarse que esa sustentación sea de manera presencial o virtual, de acuerdo a las condiciones que se establezcan, de acuerdo a la capacidad que tenga la institución, y en esa fecha y en esa hora determinada, el estudiante, el grupo de estudiantes, hacen la sustentación o presentación ante el jurado calificador. Quienes realizan la calificación, en el caso sea grupal, la calificación la hacen de manera individual, valorando tanto el trabajo que han presentado como el desempeño del estudiante en esa sustentación o presentación. Y a partir de eso emiten el acta a la unidad de investigación. Antes de pasar al siguiente proceso, les recordamos por favor registrar su asistencia y ir registrando también sus consultas en los formularios que estamos compartiendo en el chat. Muchas gracias. Ahora bien, una vez que ya se ha hecho la sustentación o la presentación y, digamos, se cuenta con toda la documentación necesaria, nuevamente, y para el caso de escuelas con programas de estudios licenciados, corresponde hacer la aprobación del otorgamiento del grado de bachiller y del título. Entonces, la unidad de investigación remite este expediente con la información suministrada por el estudiante o grupo de estudiantes, tales como la documentación de su certificado de estudios, el tema de conocimiento del idioma, el tema también de la aprobación del trabajo de investigación o de proyecto de innovación u otro, remite todo esto a la instancia o equipo que la escuela vaya a determinar. Cada escuela va a establecer si es una persona, un responsable o una instancia las que van a hacerse cargo de la revisión de este expediente. Revisan que la documentación esté completa y a partir de ello emiten el informe de aprobación a la dirección general. A su vez, mediante otro canal, remiten este trabajo de investigación, tesis o proyecto de innovación o trabajo de suficiencia. En su versión PDF lo remiten a la persona responsable del repositorio institucional para que puedan incluirlo en ese repositorio. En tanto que la dirección de la escuela aprueba la resolución directoral señalando el otorgamiento del grado del título, lo comunica a la Secretaría Académica, quienes emiten el diploma y de manera conjunta entre la dirección y la Secretaría suscriben ese diploma. Aquí se debe señalar que en la normativa, la 244, se establecen las características técnicas y físicas que debe considerar los diplomas de grado de bachiller y título de licenciado, pero que es responsabilidad de cada escuela, pues la elaboración de dichos diplomas. Algo que me había olvidado de comentarles y está vinculado más bien con el tema de la obtención del grado de bachiller, es esta posibilidad de la certificación del idioma. Eh, Si bien, digamos, se tenía previsto con los LAG anteriores que esta certificación del idioma se haga por una instancia certificada y reconocida, pues la normativa ahora señala que la certificación que hacen las escuelas o que solicitan las escuelas para que se evidencie ese dominio del idioma puede hacerse a través de una certificación externa
por una institución reconocida que enseñe el idioma extranjero o que enseñe la lengua originaria, o puede ser también desarrollado, en el caso de escuelas, a través de un programa de formación continua, dirigido a sus estudiantes o egresados, a fin de que puedan cumplir con ese requisito. Si las escuelas licenciadas optan por hacer ese programa de formación continua, esa certificación que se va a dar a sus estudiantes o egresados tiene únicamente el valor para cumplir con ese requisito. No es una certificación que esté pensada para poder ser empleada en otros espacios y tampoco es un programa de formación continua que esté abierto a otros posibles participantes. Es únicamente para que los estudiantes o egresados de sus programas de estudio puedan llevar este curso y lograr esta certificación. Bueno, una vez que ya tenemos todos los procesos vinculados a la obtención del grado, del título, a su emisión, pasamos a estas posibilidades que existen de hacer rectificaciones. Y esas rectificaciones no solamente van a ir en los grados y títulos, sino también pueden ir en certificados o documentación que se emita a nombre del estudiante o hacia el estudiante. En este caso, el estudiante va a presentar su solicitud adjuntando un documento que acredite el nombre o apellido que debe ser rectificado. Y esto lo comunica la Dirección General de la escuela. En el caso de institutos también, en el caso de certificado de estudios, también puede hacer esta solicitud. Las causales que llevan a una rectificación son, por ejemplo, por un error en el registro de nombres o apellidos eh, de este estudiante consignados en el sistema de registro académico institucional. Es decir, que la información que desde la postulación esta persona ha presentado, por algún motivo, cuando se ha digitado, pues presenta algún error y se da cuenta de esto, puede solicitarlo mediante la presentación de alguna evidencia, en este caso el DNI, vamos a poder identificar pues que se haga esa corrección. Después, otra posibilidad es cuando ya se estén emitiendo algún certificado, alguna constancia o diploma específica y que más bien en ese momento de digitar o de caligrafiar ese documento suceda algún error. En ese caso, nuevamente, la persona puede solicitarlo mediante la presentación de esta evidencia con la denominación exacta y que con eso se haga esta corrección. Finalmente, también puede darse porque las personas, por alguna sentencia o mandato judicial, tienen alguna rectificación de nombre o apellido y también pueden presentar esta información y a partir de ello hacer las correcciones correspondientes. Es importante señalar que la institución, la escuela o instituto tiene que registrar al usuario que hace esta rectificación. Tiene que registrar también la fecha y hora en que están haciendo la modificación dentro de su sistema de registro académico institucional, a fin de que quede evidencia de esto. Ahora, lo que son los servicios de oficio. Los servicios de oficio son los que se desarrollan mientras se brinda el servicio educativo. Estos servicios, por ejemplo, están vinculados a lo que es el registro de asistencia, en el cual la institución formadora hace el registro de asistencia. No se establece que haya un software específico, que se tenga alguna aplicación específica para ello. Puede darse de acuerdo a la capacidad que tenga cada institución, pero lo que sí se tiene que hacer es llevar un registro a fin de poder identificar cuando los estudiantes están con un porcentaje elevado de faltas injustificadas. Y aquí lo importante de esto, ¿no? Hay que señalar que lo que señala la norma únicamente está vinculado a inasistencias injustificadas, que si éstas sobrepasan el 30% de manera acumulada entre todos los cursos o módulos que se llevan en un periodo académico, esto llevaría a un retiro del estudiante. No se han considerado dentro de la normativa un porcentaje para faltas justificadas, ya que esto más bien puede ser algo que por razones de salud o por otros, el estudiante sí pueda justificar sus inasistencias y, digamos, en tanto que la formación se da en un enfoque por competencias, pueden establecerse desempeños o evidencias finales que puedan permitir valorar el nivel alcanzado por los estudiantes. Entonces,
puede darse esas situaciones. Lo que sí está normado en la normativa es que se considere las inasistencias injustificadas, a efectos de poder determinar si el estudiante corre riesgo de perder su condición de estudiante. En el caso del registro de calificaciones, esto lo realiza cada docente en el sistema de registro académico institucional, considerando una calificación cualitativa y descriptiva, en el cual se señalan estos niveles de desempeño alcanzados que están establecidos en la RBM 123. Además de considerar el nivel de desempeño alcanzado por cada competencia, el docente puede incluir recomendaciones o comentarios sobre esos niveles. A partir de esas calificaciones específicas para cada una de las competencias enfatizadas en el curso módulo, es que se va a determinar el nivel alcanzado en el curso, también cualitativo y descriptivo. En caso la institución requiera hacer rectificaciones de las calificaciones, porque, digamos, hubo un error en el registro, hubo una calificación que faltaba ingresar, etcétera, lo pueden realizar hasta antes de culminado el periodo académico inmediatamente posterior al desarrollo del curso o del módulo. Entonces tienen todo el siguiente periodo académico para poder hacer esa rectificación. Y nuevamente, la rectificación tiene que señalar en qué momento se ha hecho, a qué hora se ha hecho y qué persona de la institución ha realizado esa rectificación. La escuela o instituto en este caso tiene que informar a los estudiantes sobre los resultados de sus calificaciones al término de cada periodo académico. Es decir, tiene que darle esas calificaciones, tiene que darle esas boletas a sus estudiantes al finalizar cada periodo académico, para que estos estudiantes sepan si están, digamos, cumpliendo con todo lo esperado y también puedan identificar si es que están teniendo cursos o módulos desaprobados, lo que podría significar que no puedan matricularse en el siguiente periodo si es que no cumplen con la totalidad de créditos establecidos. Finalmente, indicar aquí que la escuela o instituto tiene que remitir los reportes solicitados por el MINEDU con relación a las calificaciones de los estudiantes de acuerdo a lo establecido en la norma y en los plazos señalados en la ley y reglamento. Otro proceso que se puede desarrollar es el de la subsanación, mediante el cual el estudiante presenta la solicitud a la Dirección General de la institución. Hay dos posibilidades para ello. La primera es de que haya una desaprobación del curso módulo. La otra es que a partir de la convalidación de la que ya hemos hablado, en el cual se determina si puede o no convalidarse un curso y se establecen estos cursos por subsanar, pues se presenta esta situación de hacer esta subsanación. En esos dos casos, el estudiante puede presentarlo a la Dirección General, la que deriva el expediente a la instancia que la misma escuela o instituto determine para poder evaluar allí la capacidad operativa y a fin de saber si se puede atender o no esa subsanación. En el caso la institución no cuente con una capacidad operativa, con personal, con facilidades para poder desarrollarlo o no cuente con suficientes estudiantes que vayan a llevar el mismo, si es que se considera de esa manera hacerlo, pues lo comunica al estudiante, ¿no? Que en esa oportunidad, en ese momento que ha solicitado esa subsanación, no se podrá realizar. En el caso consideren o evalúen que sí se puede desarrollar la subsanación, que se cuentan con la capacidad para hacerlo, se comunica a la dirección y la dirección aprueba mediante resolución directoral hasta antes de finalizar el proceso de matrícula y se registra en el registro académico institucional. La subsanación tiene justamente, para ver esto de la capacidad operativa, tiene que considerar esto, ¿no? Se puede hacer en un periodo académico ordinario, en horario extracurricular, con un máximo de 8 créditos que se adicionan a los créditos que está llevando el estudiante en el plan de estudios en un ciclo determinado. También se puede hacer la subsanación en periodos académicos extraordinarios, preferentemente entre enero y febrero, con un máximo de 16 créditos que lo desarrollan de esa manera, ¿no? Un poco más
ajustado en temas de tiempos y una cantidad más elevada de horas por día para poder cumplir con la cantidad total de créditos. En el caso de los módulos de práctica e investigación, se debe precisar que estos tienen que desarrollarse o subsanarse en periodos académicos ordinarios, en tanto que la práctica se desarrolla en las instituciones educativas de la educación básica que laboran eh, entre los meses de marzo hasta diciembre. Si el módulo tiene más de 8 créditos, lo que corresponde es que el estudiante solicite la licencia respectiva, desarrolle ese módulo y luego de aprobarlo, solicite su reincorporación. Para el caso de la emisión de constancias y certificados, el estudiante presenta su solicitud a la Dirección General de la institución. Estas constancias, certificados, se emiten con base a la información oficial que es parte del acervo documentario de la institución, sus resoluciones, actas, informes, entre otros. Las constancias y certificados se emiten y se tramitan en la misma institución en la que se realizaron estudios, salvo en el caso de que esa institución esté cerrada, en el cual ya la DRE va a determinar cuál sería la institución en la que se realizaría esa atención. El retiro, por otro lado, es un proceso que señala cuando el estudiante va a perder esta condición. Y esto se da por tres causales. Se da por la omisión de trámite o gestión, que es lo que hablábamos de que el estudiante no se matricula a tiempo, no hace su reserva, no hace su licencia o no se ha reincorporado en el plazo establecido. Cuando pasa esto, se da esta situación y es una causal de retiro. Cuando el estudiante de manera injustificada falta y acumula un 30% o más del 30% de faltas dentro de ese periodo académico, también se da esta situación de retiro. Y una tercera situación es que por decisión personal el estudiante solicite ello a la institución. Entonces, el retiro puede ser solicitado por el estudiante. El retiro puede ser gestionado de oficio por la institución, dependiendo del caso. La Dirección General aprueba mediante resolución directoral este retiro y lo registra en el sistema de registro académico institucional. Los servicios internos que se tienen que hacer en las instituciones son los que se hacen antes y después de dar el servicio educativo. La admisión se tiene que desarrollar antes del servicio educativo y se señala que para la determinación de vacantes en la institución se tiene que tener licenciado el programa de estudios en la modalidad del servicio educativo respectivo. Para el caso de los institutos, dentro de las disposiciones complementarias se señala que tiene que tener la carrera profesional revalidada y que corresponda con uno de los DCBN aprobados en la emisión de 2020, tal como se viene trabajando desde el año 2020, que únicamente para dichos programas de estudio es que se están considerando la admisión. En el caso de las escuelas, se consideran hasta 5 modalidades de admisión. Nuevamente, esto es para escuelas: ordinaria, exoneración por ingreso extraordinario, trayectoria, aprobación de programas de preparación. Y la planificación, organización y ejecución de los procesos de admisión se desarrolla conforme a los lineamientos establecidos por el MINEDU. Aquí recordar que en el caso la persona haya perdido su condición de estudiante porque abandonó sus estudios, porque tuvo esta omisión en los procedimientos, tiene la posibilidad de volver a postular a la institución y obtener una vacante. Y en caso logre esta vacante y logre su reingreso, puede solicitar la convalidación de sus estudios y con ello ser reubicado en el ciclo correspondiente. Esta situación también va a corresponder en aquellos casos en los que, por ejemplo, tenemos personas que después de varios años retornan a la institución y señalan que les faltó llevar algún curso, que tenían algún área desaprobada y que por ese motivo no puedan sacar su título.
En esos casos también aplica esta situación, en la que lo que se le puede señalar es que como ya perdieron su condición de estudiantes por el tiempo que han dejado de estudiar y que no vio ninguno de estos procesos, entonces con ellos lo que señala la normativa es que tendrían que pasar por este procedimiento si es que consideran continuar sus estudios o retomar sus estudios. Es decir, volver a presentarse, volver a postular, volver a tener una vacante y con ello tener la oportunidad de que se haga esta convalidación. Ahora, también hay que señalar que mientras más tiempo haya pasado desde que esa persona dejó de estudiar a la actualidad, puede haber una mayor diferencia curricular entre el plan de estudios de origen y el plan de estudios vigente, lo que podría conllevar a que mucha de la formación que ella había llevado ya no sea vigente y que tenga que subsanar muchos más cursos. Entonces, esto tiene que tenerlo presente esta persona eh, que en principio pues ya no es un estudiante de la institución, sino que es una persona que tendría que volver a pasar por todos estos procesos. El registro de grado de bachiller y título profesional licenciado, que es exclusivo para las escuelas con programas de estudios licenciados, se desarrolla de acuerdo a la normativa que tiene SUNEDU y se hace en el Registro Nacional de Grados y Títulos. Para ello, una vez que ya son escuelas, una de las cosas que tiene que hacer la escuela es coordinar directamente con la Dirección de Grados y Títulos de la SUNEDU para, digamos, que allí se le oriente sobre los procesos que tienen que desarrollar. Estos son, uno es poder registrar a las autoridades de la institución, tanto al director, al secretario, como también a la persona que se va a responsabilizar de hacer el trámite ante la SUNEDU. Esto es importante porque en el caso de las escuelas, la información de su director, secretario académico, que firman los diplomas, pues tiene que estar señalada en la SUNEDU, tiene que estar registrada, porque cuando se envíe la información, los diplomas, lo que van a hacer es una verificación de que las firmas correspondan con lo que está registrado en el sistema. Si hay cambios en las autoridades de la escuela, pues estas tienen que comunicarse a tiempo para evitar una observación o una devolución del expediente de parte de la SUNEDU si detecta que no corresponden las firmas con los nombres que ellos tienen en su base. Otro tema que tiene que coordinarse entre SUNEDU y la escuela es que SUNEDU les va a entregar un código institucional y ese código institucional lo van a utilizar para poder completar la base de información que les pide SUNEDU para el registro de sus grados y títulos. Y tercero, es que SUNEDU les va a brindar una asistencia técnica, previa coordinación, nuevamente señalo, en el cual a la escuela se le va a indicar cómo llenar la matriz de información que se requiere para la inscripción de títulos y grados, ¿no? Es una serie de campos en una matriz tipo Excel en el cual se señalan programa de estudio, modalidad de estudio, tiempo de duración de los estudios, eh, creditaje, eh, datos del estudiante, datos del egresado o bachiller, datos sobre el título o grado obtenido, datos sobre la investigación desarrollada. También vinculado a ello está la anulación y corrección de la inscripción de diplomas. Nuevamente esto es para las escuelas únicamente, que esto se hace de acuerdo a la normativa que emite SUNEDU para tal fin. Puede ser porque se haya hecho un duplicado de ese diploma, puede ser porque hay una corrección que se tiene que hacer, que es solicitada por la SUNEDU, por ejemplo, eso que hablábamos de los datos de los firmantes, o también puede ser un dato en la matriz que les envían, o un dato en el mismo diploma, y puede ser por una nulidad de la inscripción que se solicite directamente desde la escuela, en el cual se declara ante la SUNEDU la nulidad de oficio de esa inscripción, por motivos que están establecidos en la norma correspondiente. Antes de continuar, le solicitamos nuevamente completar su asistencia y emplear el formulario para sus consultas. Hay que señalar ahí que vamos a enviar la presentación a todos los asistentes que se registren, por lo cual les pedimos que verifiquen bien sus correos a fin de poder mandarles la documentación. Hemos tenido en los 2 días anteriores algunos correos que nos han rebotado porque estaban con algunos problemas ahí en la redacción, al parecer no estaban completos los datos.
Entonces sí les pedimos que se registren y que verifiquen bien el correo que están consignando. En cuanto a la gestión del repositorio institucional, y este ya es el último proceso o servicio que se brinda, este repositorio lo que busca es justamente albergar todos los documentos académicos producidos por la institución, incluye los trabajos para la obtención de grado de bachiller y título de licenciado en educación. Y en el caso de las instituciones, de los institutos que están en proceso de adecuación, pues este repositorio lo que va a ir es incluyendo también los trabajos que vayan generando sus estudiantes que obtienen el título de profesor. Se implementa teniendo en cuenta las características técnicas y operativas exigidas por Concitec y se busca que esté integrado al repositorio nacional Alicia y a Renati. Y en tanto se esté todavía en implementación este repositorio institucional, ya siendo escuelas y ya con la necesidad de registrar sus grados de bachiller y título de licenciado, puede solicitarse a la SUNEDUI, pues que temporalmente los metadatos y los documentos digitales estén ubicados en el recolector digital Renati. Eso es temporal y eso aplica para las escuelas que ya estén en proceso de hacer el registro o la inscripción de sus títulos y grados en la SUNEDUI. Ahora sí, en cuanto a las responsabilidades. A través de la DIFOIT, el Ministerio de Educación lo que hace es orientar y brindar asistencia técnica a las DRE y a las instituciones para el cumplimiento e implementación de la norma técnica. Monitorean y supervisan las acciones de acompañamiento, monitoreo y supervisión que dan las DRE con relación a la gestión de los servicios y procesos académicos. Implementan, administran y dan mantenimiento al CIA en su versión 2. Brindan a las instituciones un usuario y contraseña para este nuevo sistema bajo responsabilidad para que allí reporten la información consolidada. Brindan asistencia técnica también a las instituciones para el registro de información en el CIA versión 2 y orientan y resuelven aspectos que no estén previstos en la norma. Sobre esto voy a detenerme nuevamente en lo que es el CIA versión 2. Sabemos que actualmente el CIA versión 1 está en mantenimiento y está en procesos de poder ser eh, mejorado para pasar a esta nueva versión, que va a ser una versión ya de reporte, no de gestión de información. En ese sentido, estamos ahorita en una marcha blanca, en el cual mediante unos formatos que se les han remitido, las instituciones, tanto escuelas como institutos, nos están reportando la información académica. Nos han reportado la información de matrícula, luego vendrá la información de calificaciones y también vamos a estar comunicándoles la demás documentación o información académica que se va a reportar mediante estos medios. Como saben, también estamos en un mantenimiento que va a durar unos 2 meses aproximadamente y ante esa situación también se van a dar precisiones sobre cómo va a ser el proceso de admisión. Sobre ello sí les pido que eh, esperemos que salgan estas precisiones a fin de que sobre ello también vamos a dar unas asistencias técnicas sobre cómo va a ser este tema de la admisión. Así que por favor no nos llenen las preguntas de esta reunión sobre ese tema porque no es motivo específicamente, pero sí les menciono que vamos a dar unas precisiones y que se les va a indicar cómo va a ser el proceso de admisión para este periodo académico 2025-2. En tanto que esto suceda, vamos a seguir trabajando de esta manera y esperamos que ante la implementación ya del CIA versión 2 ya se pueda estar dando esas asistencias técnicas también para el uso, darles esas contraseñas y usuarios a las instituciones para que allí hagan el reporte, que como enfatizamos nuevamente, es el reporte consolidado. Igual a como se está trabajando con las matrices, donde ustedes allí no ponen todo el procedimiento de cómo han desarrollado el traslado o todo el procedimiento de cómo se dio la reserva o la licencia, sino simplemente lo colocan allí. De la misma manera, cuando nos reporten la información consolidada, va a ser ya esa información ya cerrada, ya trabajada. Todas las decisiones académicas que se tienen que trabajar, pues las harán de manera interna en su sistema o en la base de datos que ustedes manejen. Asimismo, desde la IFOIT se va a dar asistencia técnica para que puedan también identificar esas posibilidades
ya sea a través de algún sistema, ya sea a través de alguna base de datos u otra, en la cual puedan gestionar su información académica. En cuanto a la Dirección Regional de Educación o la gerencia, dependiendo, ellos tienen que brindar a las escuelas, a los institutos de la jurisdicción, asistencia técnica para el cumplimiento de la norma. También tienen que cumplir con las disposiciones que están establecidas en esta norma, vinculadas a la gestión de sus servicios y procesos académicos. Deben acompañar y orientar a las instituciones con relación a la implementación de la norma y tienen que supervisar el registro de la información en sus sistemas institucionales. Es decir, lo que va a darnos esta trazabilidad, lo que va a dar esta veracidad de la información que se está consignando, es el trabajo que cada institución va a realizar. Allí va a estar la información trabajada, desarrollada, y lo que corresponde ya es que desde las direcciones regionales y también desde la IPOIT hagamos este acompañamiento, hagamos esta supervisión para velar que ese registro se esté desarrollando de acuerdo a lo establecido en las normativas, ¿no? Esto es lo que va a garantizar que, digamos, esta información corresponda a los procesos que se están desarrollando. En el caso de las escuelas y por añadidura, en el caso de institutos, tienen como responsabilidad implementar y gestionar los servicios y procesos académicos, cumplir con todas las disposiciones previstas en la presente norma. Tienen que también comunicar y dar asistencia técnica a su personal docente y administrativo para que puedan implementar adecuadamente esta norma, que puedan conocer estos procesos, que puedan conocer los requisitos, eh, las instancias involucradas, que también se han establecido los flujos, puedan implementar su sistema de registro académico institucional. Ya hemos señalado a través de un sistema de pago, un sistema libre o a través de una base de datos, pueda hacer el reporte semestral al Ministerio de Educación del cronograma institucional, de los periodos de matrícula, de los periodos académicos, de las calificaciones en los plazos establecidos. Actualmente, mediante las matrices que se van a ir brindando y en el momento en que ya esté funcionando, pues a través del CIA en su versión 2, también van a reportar de manera semestral la información referente a postulantes, ingresantes, matriculados, calificaciones y demás información académica. También en las matrices que se cuentan o que se van a ir socializando en estos meses y en el momento en que ya funcione a través del CIA en su versión 2. También tienen las instituciones que comunicar a sus postulantes, sus estudiantes, egresados, los servicios y los procesos que se desarrollan, incluyendo requisitos, plazos y procesos. Y ahí hay nuevamente la importancia de poder comunicar esto desde que los estudiantes están ingresando y que tengan siempre presentes estas responsabilidades y esos derechos, y que también esa información esté siempre de manera accesible para que lo puedan revisar y no tener ninguna dificultad al momento de gestionar algún trámite académico. Finalmente, también deben informar a los estudiantes al término de cada periodo académico sobre sus resultados alcanzados. En cuanto a las disposiciones complementarias que establecen esta norma técnica, aquí justamente lo que señalábamos, ¿no? Que pese a que el nombre de la norma señala que es para escuelas, también esto se debe entender que aplica para los institutos, para la gestión de sus servicios y procesos académicos, todo con excepción a lo que está vinculado a la obtención del grado de bachiller y el título de licenciado, ¿no? Lo que hemos hablado de los procesos de obtención de grado, obtención de título, el tema de la elaboración del diploma, etcétera, la gestión que se hace entre la SUNEDU, todo esto no corresponde a los institutos, ya que como se señala en el numeral 7.2, para la obtención del título de profesor, que es lo que pueden emitir los institutos, pues sigue aplicándose lo que está establecido en la resolución directoral 592 de 2010, que señala, entre otras cosas, pues que tienen que haber completado el plan de estudios, tienen que tener dominio del idioma extranjero o lengua originaria, tiene que tener sus constancias de suficiencia en comunicación, matemática y TIC,
además de haber aprobado su tesis, ¿no? Para el caso de institutos que están trabajando con los DCBN 2019 y 2020, sigue rigiendo esto, de que van a obtener el título de profesor en tanto no logren el licenciamiento y se rige bajo esta normativa, cumpliendo con todo lo establecido en la Resolución Directoral 592 del 2010. También lo que ya habíamos comentado, que los institutos convocan a procesos de admisión en aquellas carreras profesionales que estén en adecuación y que cuenten con DCBN aprobados entre 2019 y 2020. Hay que sí precisar algo que hemos puesto en este numeral 7.4, es en el momento que los institutos logren el licenciamiento como escuelas, tiene que desarrollarse un proceso de traslado de los estudiantes. Entonces, ojo, esto tienen que tener ustedes bastante presente. Cuando ya logren su licenciamiento como escuelas, tienen que hacer este traslado de estudiantes para que pasen de la carrera profesional en la que siguen estudiando al programa de estudios licenciado. ¿Esto para qué? Para que los estudiantes ya se encuentren habilitados y puedan con ello optar por el grado de bachiller y después por el título de licenciado. Este traslado que tienen que hacer los estudiantes, lo tienen que solicitar los mismos estudiantes, pero para ello la institución tiene que comunicarles con tiempo, obviamente en los plazos que está establecido en la norma para hacer los traslados. eh, Al haber llevado el mismo plan de estudios que se lleva como si fuera un programa de estudio licenciado, pues no va a haber una necesidad de hacer un trabajo de un informe minucioso de convalidación, porque básicamente son los mismos cursos y módulos. Sí van a tener que en estas resoluciones señalar aquellos cursos o módulos que estén desaprobados y que tengan que ser solucionados, pero digamos, sobre lo demás no va a haber ninguna diferencia curricular que marque esto. Esto va a permitir, como nuevamente les menciono, pues que estos estudiantes ya estén habilitados y que puedan, cuando culminen su programa de estudios, optar por el grado y por el título respectivo. En el caso de estudiantes que en el momento en el cual se logra el licenciamiento o en esos ciclos posteriores, pues se encuentre de licencia o reserva, pues corresponde que ellos al reincorporarse hagan esa solicitud de ser trasladados de la carrera al programa de estudios respectivo. En el numeral 7.5 se señala por otro lado que los institutos y las escuelas son las instancias responsables de hacer el resguardo de su información académica, sobre todo esta información que se ha trabajado entre el 2024-1 y 2024-2, a fin de que puedan contar con dicha información, en tanto que justamente se preveía pues estas interrupciones que íbamos a tener en estos meses en cuanto al sistema. Entonces es necesario que las instituciones hayan descargado la información académica de sus estudiantes, sobre todo ese último año, y que puedan también resguardar esta y mantenerla ya en su sistema de registro académico institucional. También se señala que en este periodo académico 2025-1 se espera que las instituciones ya vayan implementando sus sistemas. Nuevamente, no es un sistema que genere señalar únicamente mediante un software pago, sino también puede ser mediante un software libre o bases de datos, y que ya a partir del periodo académico 2025-2 gestionen las instituciones esa información en su propio sistema, lo cual van a reportar de manera periódica esta información ya consolidada al Ministerio de Educación, en el CIA en su versión 2 o a través de los mecanismos que se están estableciendo hasta que se despliegue este sistema completamente. Finalmente, en el numeral 7.7, solamente para conocimiento, señalar pues de que el Minedu, o sea, la sede central del ministerio, hace un registro de títulos del extranjero que sean equivalentes a los títulos dados por instituciones del país. En el 7.8 se hace una precisión en cuanto a que el licenciamiento por el cual están pasando ahorita, que es el licenciamiento por adecuación en instituto de escuela, se hace únicamente en la modalidad del servicio educativo presencial, porque es el servicio que como instituto tenían revalidado.
Por otro lado, si se requiere brindar el servicio educativo en las modalidades semipresencial o a distancia, esto lo tiene que hacer una escuela ya licenciada mediante el procedimiento de licenciamiento de un nuevo programa de estudios. O si es una escuela totalmente nueva, pues mediante el licenciamiento institucional de dicha escuela. De acuerdo a los procedimientos que están establecidos en la ley y en su reglamento, así como las normas técnicas específicas que apruebe el ministerio. Hay que recalcar aquí que para desarrollar cualquiera de las modalidades de servicio educativo se requiere la obtención de licenciamiento específico para esa modalidad. Esto bajo responsabilidad de la institución de educación superior pedagógica. En cuanto al numeral 7.9, se señala que a partir de la entrada en vigencia de la presente norma técnica, los títulos de profesor, duplicados de título, certificados de estudio u otros documentos académicos de instituciones cerradas o de instituciones que son adecuadas a escuelas, los documentos deben emitirse consignando en el anverso la denominación actual de la institución. Es decir, si viene de un instituto cerrado a un instituto que ha recibido el acervo documentario, la denominación que se pone en el anverso es la de la institución que recibió el acervo. Si es por adecuación y ese estudiante que sacó su título de profesor, eh, que en el momento en que se le emite el título ya la institución es una escuela, la denominación que se pone en el título es la de la escuela. Y se considera una anotación en el reverso del diploma señalando la condición que tenía esta institución en el momento en que ese estudiante hizo sus estudios, ¿no? Señalando ahí que corresponde a una carrera que estaba revalidada, que correspondía a tal institución, que corresponde a una institución cerrada, etcétera, a fin de poder determinar con esta anotación la realidad académica de cada egresado. Y ya para culminar, están los anexos de la norma. Esto va a ser también bastante sumario. El primer anexo, ustedes lo pueden revisar directamente en la norma, aquí solamente para señalarlo, están los requisitos de manera resumida para cada uno de los servicios y procesos académicos establecidos aquí en la normativa. En el anexo 2 se presentan una serie de modelos sugeridos de estructuras de trabajo de investigación para la obtención del grado de bachiller. Enfatizamos en que son modelos sugeridos que las escuelas pueden considerar, pueden ajustar o pueden, digamos, emplear otros modelos a partir, digamos, de la misma capacidad expertise que tengan sus docentes para establecer modelos de trabajo de investigación. Aplica para escuelas. Igual es el modelo sugerido de estructura de proyecto de innovación, también aplicable para escuelas. Es un modelo sugerido que puede ser modificado, puede ser considerado o puede ser propuesto otro por las escuelas. También para tesis y para trabajo de superficie profesional. En el anexo 6 está el modelo de diploma de bachiller que emplean las escuelas, como ya hemos mencionado, toman como referencia este modelo y en base a eso y a las características señaladas en la norma técnica, la escuela es la que se encarga de la elaboración de los documentos. También está el modelo de título en la parte delantera. En la parte posterior, no me puse aquí, pero en la parte posterior en ambos modelos de diploma están algunas características del programa en el que se desarrolla, de las características del servicio que se ha brindado. Y con eso concluimos. Nuevamente les solicitamos por favor registrar su asistencia para aquellos que no lo hayan hecho hasta el momento y llenar el formulario de consultas. Nosotros vamos a darles 10 minutos para poder revisar las consultas que están registrando en este formulario y procederemos después en lo que nos queda de tiempo a responder sus inquietudes. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias por su espera, muchas gracias por su asistencia nuevamente y por estar registrando sus datos y también sus consultas en los formatos respectivos. A nombre de la Dirección de Formación Inicial Docente, agradecemos mucho su interés en esta reunión. Bien, tenemos algunas consultas aquí en el formulario. La primera señala qué requisitos debe cumplir un estudiante que quiere trasladarse de un instituto a una escuela o viceversa. Como lo habíamos señalado en la normativa, lo que se está planteando es de que mínimamente tiene que haber cumplido y aprobado el primer ciclo, porque digamos, eso es lo que le da, lo que le permitiría tener un sustento con el cual hacerse ese traslado, no solamente para institutos y escuelas, sino también si viene de universidad. Ese es el mínimo, ese es el requisito mínimo que tiene que cumplir. Ya en adición a ello, pues está el tema de la solicitud, está el tema de presentar el certificado de estudios respectivo, etcétera. Pero lo que sí mínimo tenemos que considerar es que haya aprobado ese primer ciclo de estudios, de plan de estudios del que provenga. Nos preguntan si la práctica de investigación puede desarrollarse por separado, de acuerdo a la cantidad de horas establecidas. Y hay que señalar que en los DCBN 2019-2020 se establecen estos módulos de práctica de investigación, donde sí está de manera integrada. Esta articulación entre práctica e investigación lo que busca justamente es que lo que se desarrolle en la investigación sirva para que se pueda usar esos instrumentos, esas estrategias de recojo de información, de análisis en el desarrollo de la práctica. Sí, se dan situaciones en las que, digamos, porque no se cuenta con docentes que tengan expertise tanto en el desarrollo de la asesoría de la práctica como en el desarrollo de la investigación, que dos docentes puedan dictar ese módulo. En caso suceda esto, que se tengan dos docentes, estos tendrían que, digamos, dentro de las horas establecer una división de horarios, pero sí se requiere que el trabajo sea conjunto, de tal manera que lo que desarrolle el docente de investigación sirva al docente de práctica y que lo que desarrolle el docente de práctica sirva al docente de investigación. Requiere una planificación conjunta, establecer posiblemente algunas evidencias o desempeños de manera conjunta, colegiada, que permitan justamente dar coherencia a esta propuesta de módulo. Señalan si es posible el traslado externo de institutos de escuela y sí, en efecto, como ya lo hemos mencionado, sí se puede hacer este traslado considerando este requisito y también hay que considerar que aplica también para universidades, ¿no? No hay un impedimento que restrinja quienes pueden trasladarse, siempre y cuando tenga por lo menos aprobado el primer ciclo de estudios. Cuando los estudiantes desaprueban el módulo de práctica e investigación, pueden convalidar y llevar en paralelo las prácticas del ciclo que están cursando. Esto va a depender, ¿no? Sí se puede hacer en los primeros ciclos que hemos mencionado, por ejemplo, que dentro de un ciclo ordinario se puede subsanar hasta un máximo de 8 créditos, entonces si el módulo de práctica tiene hasta 8 créditos, lo van a poder desarrollar, ¿no? Pueden desarrollar dos módulos en paralelo, uno como parte del plan de estudios y uno de extra horario. Ya cuando esto supere esa cantidad de créditos, ya esto no puede ser desarrollado de esa manera y tendría que, como dice la norma, solicitar licencia, llevar los módulos y con eso ya hacer la subsanación del caso. Otra consulta más sobre el traslado externo, en este caso de universidades, de facultad de educación o de otras especialidades. Sí, se puede hacer traslado externo, como hemos mencionado, de universidades, incluso también de otras facultades, pero aquí es la comisión de traslado la que va a tener que evaluar, en cada instituto va a tener que evaluar esa documentación que adjunte esta persona, su certificado de estudios, sus sílabos, a fin de determinar si esos cursos, sobre todo si viene de otro programa de estudios, pues tienen relación con el programa de estudios que va a desarrollar en el instituto. Puede que lleven algunos cursos generales o puede que lleven algunos cursos vinculados con algunos temas específicos de la formación
que puedan tener esa equivalencia, que puedan ser, digamos, consistentes con la formación que estamos dando en el programa de estudios de FIT. Y en esos casos puede darse esa convalidación. Posiblemente también se genere que en muchos otros casos la formación especializada que haya esta persona, sobre todo si es en otra carrera profesional, no tenga esta equivalencia, no pueda ser considerada para hacer la convalidación. Esto va a depender, como les menciono, de que cada comisión haga el análisis a partir de la revisión del sílabo. Se consulta también si en el caso de los diplomas de bachiller y licenciatura, además de tener el gran sello, si está bien que lleven el logo institucional, porque en los títulos universitarios esto no se suele incluir. Los modelos se establecen de acuerdo a los diplomas que tenemos establecidos, que tenemos normados. En el caso de las escuelas, el modelo de diploma se rige de acuerdo a lo que está normado. En nuestro caso, este modelo, incluyendo el logo, ya viene desde la normativa del 2019. En ese sentido, para el caso de las escuelas, la decisión que se ha tomado de manera institucional es que en los diplomas se incluya el logo para poder reconocer a la escuela que está otorgándolo. Las universidades, en el caso de que tienen autonomía, deciden o no incluir esta información. Algunas lo han hecho, incluso los modelos de diploma y de bachiller de las universidades son distintos entre sí, ¿no? Algunos son horizontales, otros verticales, otros tienen más datos, otros menos datos. Esa es información que cada universidad considera, ¿no? Al final, lo que importa es que esté o no esté la información consignada en el diploma o se presente o no de una manera u otra, es que hay una serie de campos que son los que van a permitir que esta información pueda ser registrada en el registro de grados y títulos de la SUNEDU, ¿no? Independientemente de que haya información visible en el título, va a haber una información atrás, atrás me refiero en una base de datos, en la cual va a estar complementada toda esta información en cuanto a la institución de origen, su codificación, programa de estudios, tiempo de estudios, acreditaje, etcétera. En cuanto a los modelos, como les menciono, en el caso de las escuelas, se ha determinado desde hace ya muchos años que se incluya en el diploma el logo correspondiente. En el caso de tener la desaprobación durante el noveno o décimo ciclos de un curso, se pregunta si este debe volver a realizar el semestre entero o si tiene que esperar una subsanación paralela o en un periodo extraordinario. Aquí si, digamos, la desaprobación se da entre noveno y décimo ciclos, lo que va a hacer es de que al siguiente periodo académico, hablando del noveno para décimo, no va a poder matricularse en el décimo porque justamente la condición es de haber aprobado el 100% de créditos previos. En ese sentido, tiene que solicitar la licencia, hacer la subsanación y al tener la totalidad de créditos previos aprobados, recién puede hacer esta matrícula para el último periodo académico. Eh, Después señalan que si para el registro de calificaciones, la norma señala que se puede considerar incluir recomendaciones o comentarios. Consultan si se puede, es más una obligación o digamos si es solamente una recomendación. Eh, en este caso, no es obligatorio que cada calificación tenga un comentario. Lo recomendable sí es que en los niveles de previo al inicio o inicio, que son los niveles más bajos de desempeño, sí podamos incluir algún comentario que pueda darle algunas indicaciones a nuestro estudiante sobre aquellos aspectos que tiene que reforzar, que tiene que considerar. De ahí también esto tiene que servir no únicamente para el estudiante, sino que considerando que la planificación del siguiente periodo académico se hace también en parte viendo el resultado de los estudiantes en el ciclo anterior, esos resultados, esas recomendaciones o sugerencias que vayamos a señalar allí van a servir también para el docente de los cursos que van a desarrollar la misma competencia en los ciclos posteriores, a fin de identificar qué aspectos de esa competencia tenía que trabajar más ese estudiante. De esta manera, esto, digamos, es la manera como se va a emplear esta información, tanto a nivel del mismo estudiante para reconocer
aspectos que tienen que mejorar, como también para los docentes que van a trabajar esa misma competencia en los ciclos posteriores, para identificar aquellos aspectos que debían ser reforzados. Muy bien, esas son las consultas que nos han alcanzado a través del formulario. Les reiteramos nuevamente que se registren su asistencia, ya que a través de ese registro, de los correos que ustedes señalen allí, nosotros les vamos a alcanzar la presentación de esta reunión. Eh, También tienen en pantalla ustedes los datos, el correo y los anexos a los cuales se pueden comunicar para cualquier duda específica y atención de casos puntuales de las instituciones. Eh, Nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento por haber participado en esta reunión, por, eh, por estar interesados en conocer más sobre la aplicación de esta normativa. Y desde la DIFOIP les reiteramos nuestro compromiso de poder brindarles la asistencia técnica necesaria, no solo en cuanto a la comprensión de esta normativa, sino también, como ya lo hemos ido mencionando en la reunión, con lo que va a ser la implementación progresiva del nuevo sistema de información académico y también del funcionamiento de sus propios sistemas de información académica institucional. Sin más que señalar, les agradecemos. Les reiteramos, por favor, que registren su asistencia y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego.